Han pasado 6 meses desde que anuncié que reiniciaría el desarrollo de mi juego Metroidvania, Tsushima Knight Order of the Alchemist. Esto con la intención de mejorar el juego a nivel de gameplay y también el aspecto técnico. Ya hice un video explicando más a detalle sobre esta decisión. Desde entonces he ido aplicando varias cosas de las que hablé y retractándome de algunas otras. El reinicio del desarrollo tampoco significaba que borraría todo lo hecho hasta ahora y comenzar desde cero. Claro que no. Muchos assets y código fuente de la versión anterior fueron reutilizados, no sin antes haberlos mejorado. Esto implicaba optimizar código, reorganizar la estructura del proyecto, cambiar varias decisiones sobre la jugabilidad, también renovar el diseño de los menús y muchas cosas más. Luego de estos 6 meses de trabajo, finalmente he terminado con la etapa alfa del desarrollo de mi juego. ¿Y qué significa esto? ¿El juego ya está terminado o no? Veamos. He dividido en 7 partes el trabajo que haría para mi juego. Recopilación de información, desarrollo de la versión alfa, desarrollo de la versión beta, pasar de beta a versión pre-lanzamiento, preparación pre-lanzamiento, lanzamiento y post-lanzamiento. La primera etapa sucedió después de haber lanzado Tsushima Knight Dracula's Revenge. El trabajo consistió en mirar la mayor cantidad de gameplays y reseñas tanto del juego que mencioné antes, así como la versión original del Metroidvania. Tomé notas de las opiniones que daba la gente, luego fui descartando las opiniones que no eran tan frecuentes, ya que si una persona dice algo malo sobre el juego, podría ser cuestión de gustos. Pero cuando hay 5, 10 o más personas diciendo lo mismo, es porque hay algo que de verdad está mal. Y no se trata de solo leer las opiniones, sino de ver cómo juegan a tu juego. Por dar un ejemplo, una cosa que he notado es que la gente en general no usa las magias y ataques especiales, y solo atacan con el látigo del personaje. Esto conlleva opiniones como, este juego es difícil. Pues claro, ¿cómo no va a ser difícil si no usas ataques que posiblemente estén rotos? Así que cambié ligeramente el modo de jugar para restarle un poco de protagonismo al látigo y pasarlo a los hechizos y armas arrojadizas. Por lo cual, he decidido remover la característica del látigo en múltiples direcciones, así que estos lugares para atacar serán reemplazados por el uso de armas arrojadizas que vayan en esa dirección. En el caso de los hechizos, que en el juego se llaman circuitos elementales, estoy con la idea de que en el prólogo, que servirá como tutorial, hay alguna especie de puzzle o barrera que solo podrá ser superada si se utiliza cierto circuito elemental. De esta manera quiero que el jugador no se olvide que el personaje no solo cuenta con un látigo. Además, he implementado un sistema de fortalezas y debilidades para enemigos. Esto quiere decir que habrán enemigos que sean resistentes o incluso invulnerables a los ataques de látigo, pero muy débiles si les atacas con magia. Eso y muchas cosas más son las decisiones que he tomado en esta etapa. Ahora, en la segunda fase, que era desarrollar la versión alfa del juego, he ido programando y aplicando todas las decisiones e ideas recolectadas en la etapa anterior. En resumen, la etapa alfa consistió en agregar todas las características que necesita el juego para funcionar y también tomar nota de los bugs o sugerencias reportadas por los alpha testers. Una vez que yo terminé de agregar todas las funciones básicas y dar un chance de una semana para los testers, es cuando la etapa alfa ha terminado. Todavía quedaron algunas cosas sin implementar, como un sistema de tienda para vender y comprar objetos, así como otro menú para combinar materiales, pero esas son características que no cambian de manera sustancial el diseño del juego, así que en términos de gameplay ya están todas las funciones básicas que mi juego necesita. ¿Y qué sigue después? Obviamente será la etapa beta del desarrollo. Esta será la etapa más larga. El trabajo consistirá en comenzar a diseñar los niveles de juego, agregar enemigos, ir agregando borradores de la historia, crear bocetos de los diseños de personajes, agregar nuevos ataques, ítems, mejorar también el sprite del personaje. En resumen, convertir lo que parece un prototipo en un juego. Así que hoy, el último día de octubre, el cual canónicamente es el Tsushima Night, es cuando el desarrollo beta empieza. ¿Y qué pasa con las demás etapas de desarrollo? Pues eso lo explicaré cuando llegue el momento. Antes de irme, quería darles la información que he escrito un pequeño post explicando el verdadero significado de Tsushima Night. Es 100% seguro que antes de conocer el juego nunca has escuchado la palabra Tsushima. Esto se debe a que yo la inventé, pero su origen es más interesante, así que quien esté interesado dejaré un link al post en la descripción. Y sin más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión.
¿Todavía estás ahí? Hay algo que se me olvidó mencionar. A inicios de este mes fui invitado por Steam para que mi juego Tsushima Night Order of the Alchemist participara en el Steam Next Fest, que se realizaría el febrero del 2023. Una de las condiciones para participar en este evento es la de tener una demo jugable disponible en la tienda. Al ver este mensaje pensé que sería una buena oportunidad para publicar una nueva demo del juego. Así que bueno, ya saben, febrero del 2023 posiblemente estaré publicando la demo, la segunda demo de Tsushima Night ahora en Steam.